Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro canal. Hoy tenemos un tema que va a hacer saltar chispas, un auténtico bombazo que está incendiando las redes sociales y que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar. Sandokan. Sí, señoras y señores, el legendario Sandokan, ese pirata malayo que robó nuestros corazones en la infancia, está de vuelta. Y no solo está de vuelta, sino que lo hace por la puerta grande con una superproducción que promete dejarnos sin aliento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la purpurina y el glamour a menudo ocultan una realidad mucho más turbia, no todo es jauja en el set de rodaje de esta ambiciosa adaptación. Hoy no solo vamos a hablar del proyecto en sí, de la elección de Can Yaman como protagonista, que admitámoslo, es un casting que encaja como anillo al dedo, o de las impresionantes localizaciones que están utilizando para recrear la exótica Borneo del siglo XIX. No, hoy vamos a indagar en un tema mucho más jugoso. Un tema que involucra celos, rumores, tensiones y posiblemente el principio del fin de una de las parejas más queridas del panorama mediático turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis oído bien. Parece ser que nuestra adorada Demet, la reina de las comedias románticas y esposa de Can, no está precisamente brindando con champán por el nuevo proyecto de su marido. Y la razón, según los últimos chismes que circulan por la red, tiene nombre y apellidos, o mejor dicho, tiene nombre y un sinfín de rumores a su alrededor. Hablamos de una supuesta compañera secreta de Can Yaman, una actriz que al parecer, está provocando más de un dolor de cabeza a Demet y generando una atmósfera de tensión palpable en el set de rodaje. Pero antes de que empecemos a destapar todos los entresijos de este culebrón, que os aseguro que tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela del año, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontraréis los chismes más picantes, las noticias más exclusivas y los análisis más detallados del mundo del entretenimiento turco y más allá. Así que no esperéis más, uníos a esta gran familia y preparaos para un festín de información y entretenimiento. Bien, ahora sí, vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio. Sandokan. Un clásico literario que ha cautivado a generaciones, ahora revivido con una producción que promete ser épica. Can Yaman en la piel del valiente pirata, luce espectacular en las primeras imágenes que han salido a la luz. Su musculatura, su mirada intensa y su carisma arrollador parecen perfectos para encarnar al personaje. La productora ha invertido una gran suma de dinero en recrear la ambientación de la época, con localizaciones impresionantes en el sudeste asiático y un vestuario impecable. Todo apunta a que Sandokan será un éxito rotundo. Pero como suele suceder en los proyectos de esta envergadura, las dificultades no tardan en aparecer. Y en esta ocasión, las tensiones no se centran en problemas de producción, retrasos en el rodaje o diferencias creativas entre el director y el equipo. No, en esta ocasión, el problema parece venir de un frente mucho más personal, los celos. Demet Özdemir, la mujer de Can Yaman, al parecer, no está demasiado tranquila con la presencia de una actriz en particular en el set de rodaje de Sandokan. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque la identidad de esta actriz es, de momento, un secreto a voces. Los rumores apuntan a que podría ser una joven promesa del cine italiano, una actriz con un talento arrollador y una belleza que, según dicen, ha encandilado a más de uno en el equipo de Sandokan. Pero, ¿de dónde surge esta tormenta en el paraíso? Bueno, como bien sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir son una de las parejas más admiradas y mediáticas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, que floreció en el set de la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, ha sido seguida con lupa por fans de todo el mundo. Han compartido momentos inolvidables, han superado obstáculos y se han consolidado como una pareja sólida y envidiada. Pero al parecer, la sombra de los celos ha comenzado a ensombrecer su relación. Claro, estar lejos de tu pareja durante largos periodos de tiempo, rodeado de un ambiente tan competitivo y con nuevas caras apareciendo constantemente, no es tarea fácil. Y si a eso le sumamos la presión mediática, los rumores constantes y la constante invasión de la privacidad, la situación puede volverse insostenible. Y parece que en este caso, la mecha ya está encendida y lista para explotar. Los medios italianos han sido los primeros en hacerse eco de esta noticia, publicando artículos que hablan de la preocupación de Demet por la cercanía de Can a esta misteriosa actriz. Algunos incluso se atreven a afirmar que Demet ha visitado el set de rodaje de Sandokan en varias ocasiones, no tanto para apoyar a su marido,
sino más bien para marcar territorio y dejar claro quién es la dueña del corazón de Can Yaman. ¿Será cierto? ¿Será Demet una simple esposa preocupada o una celosa posesiva? La verdad es que es difícil discernir la realidad en medio de tanto rumor. Los chismes en el mundo del espectáculo son como una bola de nieve, comienzan con un pequeño copo de nieve y, a medida que ruedan, se convierten en una avalancha imparable. Muchas veces, los rumores se basan en especulaciones, exageraciones e incluso en mentiras descaradas. Pero lo que sí es innegable es que la expectación en torno a Sandokan es gigantesca, y cualquier noticia relacionada con la serie, por pequeña que sea, genera un tsunami de comentarios y especulaciones. Pero, ¿quién podría ser esta enigmática compañera de Can Yaman que ha puesto en jaque a Demet? Las apuestas están abiertas y las teorías conspirativas no se hacen esperar. Algunos apuntan a una actriz italiana relativamente desconocida pero con una trayectoria prometedora en el teatro y el cine independiente. Una joven con talento y ambición que podría estar viendo en Sandokan la oportunidad de catapultar su carrera a nivel internacional. Otros, sin embargo, creen que podría tratarse de una actriz consagrada, una estrella de la televisión italiana con una legión de fans y un caché considerable, que podría aportar un plus de popularidad a la serie y atraer a un público más amplio. Sea quien sea, lo que está claro es que su presencia ha generado un terremoto en la vida de Can y Demet. Y mientras los rumores siguen circulando a la velocidad de la luz, los fans de la pareja cruzan los dedos para que todo se solucione de la mejor manera posible. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta verlos juntos, felices, enamorados y disfrutando de su éxito. Son una pareja que irradia química y que ha logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de Sandokan, más allá del drama amoroso que está eclipsando la producción, la serie promete ser un espectáculo visual sin precedentes. Can Yaman se ha estado preparando a conciencia para el papel, sometiéndose a un entrenamiento físico extenuante, aprendiendo esgrima y dedicando horas a estudiar la historia y la cultura del sudeste asiático. Su objetivo es ofrecer una interpretación lo más realista y convincente posible de Sandokan. Las localizaciones son impresionantes, con paisajes exóticos y escenarios grandiosos que nos transportarán a la época dorada de la piratería. El vestuario es impecable, con trajes de época diseñados al detalle para recrear la atmósfera de la novela de Emilio Salgari. La banda sonora, compuesta por un reconocido artista italiano, promete ser épica y emotiva. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta del millón que todos nos hacemos es: ¿explotará Demet? ¿Llegará la situación a un punto de no retorno? ¿Se convertirá Sandokan en el detonante de una ruptura definitiva entre Can y Demet? ¿O será capaz la pareja de superar este bache, aprender de sus errores y salir fortalecidos de esta crisis? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que estaremos aquí para contároslo todo, sin pelos en la lengua, con la información más precisa y actualizada y, por supuesto, con nuestro característico toque de humor y buena onda. Porque esa es nuestra misión, manteneros informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, sin importar lo escandaloso o controvertido que sea. Y por supuesto siempre con una sonrisa en la cara, porque al final del día, lo importante es disfrutar de la vida y pasar un buen rato. Así que mientras esperamos a que se resuelva este culebrón, os invito a que dejéis vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Demet tiene motivos para estar celosa? ¿Pensáis que Can Yaman está siendo seducido por esta misteriosa actriz? ¿Quién creéis que es la persona que está poniendo en jaque el matrimonio de Can y Demet? ¿Creéis que Sandokan será un éxito o un fracaso? Compartid vuestras teorías, opiniones, predicciones y hasta vuestros chismes favoritos. Me encanta leer vuestros comentarios, interactuar con vosotros y debatir sobre los temas que más os interesan. Y por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Porque juntos somos una comunidad enorme y apasionada por el mundo del entretenimiento. Y eso es algo que vale la pena celebrar y compartir. Además, si queréis estar al tanto de todas las novedades de Sandokan, de la carrera de Can Yaman, de la vida de Demet Özdemir y de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto información exclusiva, fotos detrás de cámaras, vídeos inéditos y mis opiniones más sinceras sobre todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento. También podéis participar en mis encuestas, concursos y sorteos y ganar premios increíbles. Así que no os lo perdáis.
Y recordad, la vida es un espectáculo, así que disfrutémosla al máximo. No os dejéis llevar por los dramas, las preocupaciones y los chismes. Concentraros en lo que realmente importa, ser felices, perseguir vuestros sueños, cuidar de vuestros seres queridos y compartir momentos especiales con las personas que amáis. En resumen, hoy hemos hablado de la posible crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman, desatada por la presencia de una misteriosa actriz en el rodaje de Sandokan. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles causas de esta situación y las consecuencias que podría tener en el futuro de la pareja. Y sobre todo hemos intentado mantener la calma, el buen humor y la objetividad, porque al final del día, todo esto no es más que un culebrón del mundo del espectáculo. Un culebrón que, como todos los culebrones, tiene sus momentos de tensión, de drama, de romance y de comedia. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya informado. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, porque me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y como siempre os animo a que le deis like al vídeo, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Porque juntos somos una comunidad enorme y apasionada por el mundo del entretenimiento. Y recordad, la vida es un espectáculo, así que disfrutémosla al máximo. Hasta la próxima, y que tengáis un día maravilloso. Adiós. Y que la fuerza os acompañe, en vuestra búsqueda de la verdad sobre Sandokan y el triángulo amoroso que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Chao.